Fatal Fucking Fury. En 1991, SNK lanzó para el sistema de multivideo de 24 bits su primer juego de peleas y precursor de la ultrapopular franquicia El Rey de los Peleadores, Garou Densetsu, traído a América como Fatal Fury King of Fighters. En este arcade controlamos a uno de los llamados lobos que participan en un torneo mundial de peleas callejeras organizado por el líder de la mafia de Soul Town, Keith Howard. En Fatal Fucking Fury, cada personaje contaba con 4 movimientos especiales que podía realizar con combinaciones de palanca y botón: el proyectil de energía, el dash attack, el antiaéreo y el cargado ascendente, además de contar con un botón dedicado a los agarres. Aunque solo tenías A para golpe y B para patada, estos ataques cambiaban según la distancia con el oponente, y algunos hasta podían mandar volando al mono al fondo del escenario. Que fue una novedad en las arcades de pelea 1 a 1, el poder cambiar de plano durante el combate, ya sea saltando con una patada voladora, un golpe Superman o simplemente rodando donde estaba el rival. Esto era comúnmente utilizado por el personaje controlado por la computadora para esquivar poderes, porque los jugadores humanos no podían cambiar de plano simplemente con presionar un botón como se hizo común en juegos posteriores. Muy al estilo de Mega Fucking Man de Nintendo 8 bits, después de escoger tu personaje te daban a elegir al rival a enfrentar, que podía ser un maestro de Kung Fu ruquito que peleaba bajo la lluvia y se hacía gigante, una copia de Mike Tyson que tiraba los mismos tornados que el boxeador tailandés, un breakdancer de lentes oscuros y pelo mohicano que hace el mismo poder de las marometas que Kano en el Mortal Kombat, y el primer peleador de capoeira en la historia de los videojuegos, el brasileño Ricardo Meyer, que podía pelear parado de manos y colgarse de tubos para asestarte unas patadonas. Pero la principal novedad de esta maquinita era que 2 jugadores podían cooperar para vencer a la computadora rival. Si había 2 fichas insertadas y se interrumpía una pelea con nuevo retador, ambos jugadores podían partirle su mandarín en gajos al oponente del nivel. Y si desde un principio agarraban a su personaje, tenían la oportunidad de elegir a quién enfrentarse o pelear entre ellos en la clásica y tradicional reta. Pero esto solo era posible con los primeros 4 oponentes. Después hay un bonus stage de jugar vencidas contra un luchador, y luego viene la pelea a huevo con un pelón ex campeón de Muay Thai que cuando pistea se pone colorado, Big Bang Vader con traje de Pikachu que escupe refresco de toronja frente a Cart Jr., y al vencerlo te enfrentas al Rey de los Peleadores, el inglés en overall que pelea con un palo colorado para tender la ropa lavada, Billy Khan. Terry Bogard versus Billy Khan. Quien por cierto no sirve para nada sin su pinche palo rojo y llora como si se hubiera muerto su personaje favorito de anime en el último episodio hasta que le avientan otro. Pero una vez que lo vences y te conviertes en el nuevo motherfucking King of Fucking Fighters y las edecanes Neo Geo te desean, es hora de tener una batalla a muerte con el organizador del torneo, que te aventará un hombre azul por el piso con tal de tirarte por la ventana. La leyenda del lobo hambriento no fue el juego de peleas más chingón y popular de su año de lanzamiento, pero sentó las bases de la que sería una excelente serie de juegos de pelea para el Neo Geo, aparte de que aquí hizo su debut la nueva mascota de SNK, Terry Bogard, quien desbancó a Jim Mantle como imagen de la compañía y el güey ahora acabó de taxista, además de Andy, Joe y demás personajes que veríamos en años posteriores echando chingazo en The King of Fighters. Furia Fatal quizá no haya gozado de tanta popularidad como otras arcadias de la época, pero mostró de lo que era capaz el Neo Geo con su escalado de sprites, gráficos coloridos, excelentes temas musicales y ayudó a establecer a SNK como una compañía que le metía énfasis a la historia, escenarios y desarrollo de personajes. Si bien Fatal Fury 2, Special y la saga Real Bout son mejores juegos técnicamente, bien vale la pena regresar al origen de la franquicia, volverte al rey de los peleadores y vengarte de la muerte de tu padre desatando tu Furia Fatal. Y ya queremos el Garou 2, y el King of Fighter 14, y el Art of Fighting 4, y el Metal Slug 8, y el War Heroes 3, y el Samurai Shodown 7. Soki, ya salió el King of Fighter 14. Ah, sí es cierto. ¿Y el Magical Drop 5? Ese también está en Steam. ¡También! Avisen.